Bienvenidos a este emocionante viaje a través del capítulo 32 del libro de Éxodo en la Biblia. En esta entrega, nos sumergiremos en uno de los episodios más dramáticos y reveladores de la historia del pueblo de Israel. El capítulo 32 de Éxodo nos lleva al monte Sinaí, donde Moisés está en comunión con Dios y recibe las tablas de la ley, mientras el pueblo israelita se encuentra en las faldas de la montaña, esperando su regreso. En este capítulo, conoceremos a personajes clave como Aarón, el hermano de Moisés, quien, ante la ansiedad y la impaciencia del pueblo, permite que se haga un becerro de oro como objeto de adoración. Esta decisión desencadenará una serie de eventos que cambiarán el destino de la comunidad israelita y nos dejarán valiosas lecciones espirituales. Exploraremos el contexto cultural y religioso de la época, así como el significado profundo de la idolatría y la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Además, analizaremos cómo Moisés reacciona ante esta rebelión, cómo intercede por su pueblo y cómo se manifiesta la justicia divina. A lo largo de este vídeo, profundizaremos en los mensajes espirituales y morales que podemos extraer de esta narrativa. Esta historia no solo nos habla de la fragilidad humana, la necesidad de la fe y la obediencia a Dios, sino también del perdón y la restauración. Así que, prepárate para un viaje emocionante a través de Éxodo 32. Un capítulo que sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos la importancia de nuestra relación con lo divino y la lucha constante entre la fe y la tentación. Vamos a adentrarnos en las profundidades de esta emocionante historia bíblica. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: «Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado». Aarón les respondió: «Quítenles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos». Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: «Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: «Mañana haremos fiesta en honor del Señor». En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios, y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto». «Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco», añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. «Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos, y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación». Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios, y le suplicó: «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna». Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen en el campamento gritos de guerra». Pero Moisés respondió: «Lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien, lo que escucho son canciones». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y, luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: «¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado?». «Hermano mío, no te enojes», contestó Aarón. «Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros,
Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en él, hazme reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente, cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor, Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado. Pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. El capítulo 32 del libro del Éxodo en la Biblia narra un episodio importante en la historia de los israelitas durante su peregrinación por el desierto, justo después de que Moisés subiera al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios. A continuación, te proporcionaré un resumen del capítulo 32 de Éxodo. El capítulo comienza con los israelitas impacientes ante la larga ausencia de Moisés, quien había subido al monte Sinaí. Temiendo que Moisés no regrese, el pueblo se acerca a Aarón, el hermano de Moisés, y le pide que les haga un Dios que los guíe. Aarón, en lugar de resistir esta petición, accede y recoge oro de la gente para fundir un becerro de oro. El pueblo entonces adora el becerro de oro como su Dios y celebra con una fiesta pagana. Dios se da cuenta de lo que está sucediendo y se enfurece, advirtiendo a Moisés sobre la apostasía del pueblo. Dios planea destruir a los israelitas, pero Moisés intercede en su favor y le pide que perdone a su pueblo. Moisés baja del monte y, al ver la adoración del becerro de oro, se enfurece. Rompe las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado y luego destruye el becerro de oro. Moisés confronta a Aarón sobre su papel en la creación del ídolo y el líder levita reprende al pueblo por su pecado. Luego, Moisés llama a los leales a Dios a su lado y les ordena que ejecuten a los idólatras. Alrededor de 3,000 personas son asesinadas en este castigo divino. Después de este acto de justicia, Moisés vuelve a interceder ante Dios por el pueblo, pidiendo que perdone su pecado. Dios acepta la intercesión de Moisés, pero advierte que castigará a los culpables en el momento oportuno. El capítulo 32 del Éxodo ilustra la fragilidad y la tendencia de los israelitas a apartarse de la fe en Dios y seguir a otros dioses. También destaca la importancia del liderazgo de Moisés como mediador entre el pueblo y Dios, así como su capacidad para interceder en favor de su pueblo a pesar de sus pecados. Este episodio es un recordatorio de la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios en todo momento. En resumen, el capítulo 32 de Éxodo nos ofrece una poderosa lección sobre la fragilidad humana, la lucha entre la fe y la tentación, y la importancia de mantener una relación sólida con Dios. A través de los personajes de Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, vemos ejemplos de desobediencia, perdón y restauración. Esta historia nos recuerda que todos enfrentamos momentos de debilidad y desafío en nuestra vida espiritual, pero también nos muestra que la gracia de Dios está siempre presente para aquellos que buscan su perdón y restauración. La lección principal es que, a pesar de nuestros errores, podemos encontrar la misericordia divina y renovar nuestro compromiso con Dios. Así que, mientras reflexionamos sobre Éxodo 32, recordemos la importancia de mantenernos fieles a nuestro Creador, resistir la tentación de la idolatría y buscar la guía de Dios en todo momento. Esta historia continúa siendo relevante hoy en día, invitándonos a fortalecer nuestra fe y buscar la comunión con lo divino. Si este vídeo te ha sido útil y deseas explorar más historias y lecciones de la Biblia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
No te pierdas futuros episodios que te ayudarán a profundizar en tu comprensión espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima.